En esta Navidad queremos agradecerte por ser parte de nuestra familia. Gracias por permitirnos acompañarte cada día, informarte y compartir contigo lo más importante. Desde AN7 les deseamos una Navidad llena de amor, paz y prosperidad. Que cada momento junto a tus seres queridos sea un regalo que ilumine tu vida. Feliz Navidad y un próspero y venturoso 2025. Con todo nuestro cariño de parte del equipo de AN7, el noticiero de los dominicanos. Feliz año, gente amada, qué bueno que estén con nosotros arrancando este 2025. Soy Susi Caraballo con el enorme honor de saludarles en nombre de todo el equipo de A Noticias 7. Qué bueno que estén con nosotros arrancando un nuevo año y con nuevas expectativas. Aquí tenemos lo mejor y lo no tan bueno de este año 2024 que recién finaliza. Antes, el avance de su telenovela Amor de Familia. El año 2024 finalizó y nosotros durante todo él estuvimos detrás de informaciones importantes y de personas que sufrían dramas humanos bastante fuertes como la pérdida de seres queridos dentro del seno familiar. Hablamos de los cambios y los retos psicológicos que afrontaron estas personas que tuvieron pérdidas dentro de sus familias en este 2024. Lizeth Brazovan preparó este informe. En lo que va de año, más de 300 personas han desaparecido en el país, superando los 242 reportados en el 2023, llevando desesperación y angustia a los familiares de las víctimas, situación que agudiza cada día al no obtener una información concreta de parte de las autoridades. Ya que han pasado los 5 años que tenemos, con esta incertidumbre, tanto yo como mis hermanos, los nietos de mi mamá que nunca los llegaron a conocer, así que hemos estado desde el 16 de julio del 2019 hasta ahora, sin saber nada de ella. Según los vecinos, porque no estábamos presentes, según los vecinos fue a comprar unos víveres para una cena, luego iba a volver a la casa, pero no volvió. Alejandro Sanz, Jefferson Peña, Manuel Martes, Nuris Matos, Kendry Alcántara y Yuneidis Tavares son algunos de los nombres que gritan sus parientes tras indicar un duelo que todo parece indicar que no tiene fecha de vencimiento. Nosotros hemos movido todas las teclas, o sea, por sí mismo como familia hemos andado la ciudad completa, hasta parte fuera de la ciudad hemos andado buscando. Nosotros no hemos parado de buscar y buscar. También con las autoridades que están correspondientes al caso, nos dicen que ellos están trabajando, que es el único resultado que dice que están haciendo. Sí, estamos trabajando en el caso, pero que no nos han dado ninguna, o sea, más nada, ningún detalle de que nada, pues esa desesperación que nosotros tenemos también, todo eso que estamos pidiendo al presidente que nos ayude. Mi esposo se llama Jefferson Peña. Nosotros estamos aquí en el día de hoy, ya que mi esposo lleva 1 año y 2 meses desaparecido. Nosotros no hemos tenido ningún tipo de respuesta de las autoridades. Mi esposo se desapareció en las Américas a 3 o 5 minutos del peaje. Y nosotros no hemos recibido ningún tipo de respuesta. Nosotros llamamos la atención del presidente, de las autoridades, que por favor nosotros necesitamos saber qué ha acontecido con nuestro familiar, ya que solamente nosotros queremos tener una respuesta. Ya nosotros hemos ido a Antipandilla, hemos ido a DICRIN, hemos ido a todos los medios, a todos los lados, pidiendo ayuda, porque es difícil tener una persona desaparecida sin saber si come, si bebe, si duerme, qué le estará pasando, y nosotros con la incertidumbre sin saber dónde está. Supuestamente nos cancelaron el caso desde enero. Entonces nosotros necesitamos que por favor nos ayuden a dar con el paradero de Jefferson Peña, porque nosotros no vamos a cansar de salirlo a buscar. Una soledad demasiado grande, me hace demasiada falta. Como tú dices, las comidas también como porque tengo que alimentarme.
no estoy durmiendo, duermo muy mal. De verdad que ha sido una pesadilla. Según datos de la Policía Nacional, las provincias con mayores incidencias de personas reportadas como desaparecidas son Santo Domingo, La Romana y San Cristóbal. Sin embargo, el vacío nada llena y continúa arropando preguntas sin respuestas a los familiares de las víctimas que hoy ocupan las estadísticas de las autoridades. Mi expareja fue quien secuestró de las afueras de mi casa. El niño estaba jugando afuera con su hermanito y unos amiguitos, jugando con la tablet que da el gobierno. El niño estaba afuera. Él llegó al lugar en su vehículo, le dio 10 pesos a todos los niños, menos a Luis Ángel, con el fin de que los niños lo dejaran solo para él tener la oportunidad de llevarse. ¿Qué tiempo ya lleva tu niño desaparecido? ¿Y cómo ha sido el proceso? Porque tú te trasladaste desde Barahona hacia el Gran Santo Domingo. Pues hace 2 años y 9 meses, pues la desaparición ocurrió el 6 de febrero del año 2022. Y el proceso verdaderamente ha sido a nivel personal muy difícil, pues no saber el paradero de un niño que era muy apegado a mí. Resulta muy doloroso, ya que no es igual que un adulto. Y a 2 años y 9 meses no saber nada, pues muy fuerte, duele mucho. Y la falta de respuesta de las autoridades me indigna mucho. Yo me siento como en un círculo sin salida. Pues esa persona estuvo detenida al conjunto de sus cómplices y fueron puestos en libertad supuestamente por insuficiencia de prueba por el Tribunal Colegiado de Barahona. Hicieron una llamada pidiendo un rescate de 2 millones de pesos por el rescate del niño y la llamada fue hecha del número de Joanny Méndez. En ese momento era la novia del señor. A pesar de que el Gran Santo Domingo cuenta con cámaras el 911 y los familiares de las víctimas colocar afiches en los postes de luz, no ha sido suficiente al no contar con el apoyo de las autoridades, situación que genera una incertidumbre que provoca afecciones mentales que deben ser tratados con fármacos y terapias. Todo homicidio, todo suicidio, toda muerte es desgarrador. Sobre todo para el impacto que tiene emocional, psicológico, para las personas más cercanas a esa persona. Pero si hay algo más desgarrador, más cruel, son las desapariciones, la pérdida. Y sobre todo si esas desapariciones son forzosas, es decir, secuestro, o porque tú te tienes que ir huyendo por una guerra civil y nunca vuelves. ¿Por qué es tan cruel? Porque todo ser humano, cuando se le desaparece una persona, no importa el tiempo que pase, siempre cree que va a llegar. Es más, por un tiempo le deja hasta el espacio donde él comía, donde él dormía y todo, porque cree que va a volver. Por eso tú ves que las desapariciones duran en el tiempo, ya muerte, como muerte civil, 10 años. Ahora bien, ¿qué genera en nosotros? La incertidumbre más cruel, emocional y psicológica es una desaparición de un ser humano. ¿Cuál es el impacto? Ya no el que desapareció y tal vez se murió, sino en todo el que está a su alrededor. Es peor que un suicidio. ¿Y por qué, Cándido Mercedes? Porque la desaparición no hubo duelo. No hubo el ritual de enterrarlo y por lo tanto el proceso emocional del duelo no aparece. A ti te puede doler la muerte más fuerte que te pueda ocurrir, pero tú lo lloraste, tú lo enterraste y por un tiempo, si tú eres normal psicológicamente, tú vas a buscar el equilibrio porque ya tú te despediste, pero tú el desaparecido no te despide nunca. No lo puede enterrar, ni cremar, ni nada. Entonces eso te genera el dolor, el sufrimiento más espeluznante que un ser humano pueda albergar en su alma.
En busca de apoyar y encontrar una solución ante esta situación que se ha convertido en una pandemia, en el 2022 Orlando Jorge Villega, entonces diputado, sometió ante el Congreso Nacional el proyecto de ley de alerta Amber en el país, el cual no ha sido estudiado por la comisión por la falta de quórum a 2 años de ser depositado. Nuestro proyecto de ley de alerta Amber está proponiendo es organizar los recursos que el Estado tiene a disposición, que reitero, tienen recursos disponibles, lo que pasa es que no están enfocados hacia el objetivo de las personas desaparecidas. Por eso estamos creando esta brigada, que no es nada nuevo, no es una unidad nueva, es como el COE, que va a organizar instituciones como la policía, el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas, el Indotel, el 911, el C5I, el CONANI, la Dirección General de Migración, entre otros, que tienen herramientas para poder lograr que estos operativos de búsqueda y recuperación sean mucho más rápidos. La alerta, como se conoce quizás en países como Estados Unidos, que tú recibes una notificación en tu celular de que fulano o fulana de tal edad, de tal descripción física, fue visto por última vez en tal sitio a tal hora y se encuentra desaparecida. Esa es la alerta que se va a recibir en los celulares cuando nosotros logremos que este proyecto sea aprobado. Y también la alerta estará en circuito de vallas, pantallas digitales. Es algo donde los medios de comunicación, hasta los medios televisivos, radiales, se hagan eco con un protocolo de los casos de personas desaparecidas. Se espera que para el próximo año las autoridades logren reducir estas cifras alarmantes que en los últimos años han establecido récord preocupantes en la República Dominicana con el aumento de personas desaparecidas. Para AN7 Noticias, Lisette Brazován. Y el manejo de desechos sólidos, en opinión de muchos, es un tema que no se puede manejar en la República Dominicana, pero ¿y si contamos que cerca del 50% de los desechos orgánicos pueden ser manejables en nuestro territorio gracias a la magia de la naturaleza? Yanivel Asensio nos cuenta de esta gran hazaña. La presencia de residuos sólidos adornan algunas calles, ríos, cañadas y otros espacios del Gran Santo Domingo, lo que se ha convertido desde hace años en una problemática para el país. Y es que según una investigación de economía circular de CTC Ends, publicada el año pasado, cada dominicano genera diariamente un estimado de 2.2 libras de basura, equivalente a 1 kilogramo. Mientras que cada día al vertedero de Duquesa llegan alrededor de 4.500 toneladas de desperdicios provenientes del Gran Santo Domingo, siendo el Distrito Nacional el de mayor aporte con unas 69.000 toneladas de residuos cada 12 meses. Aproximadamente unas 50.000 toneladas al año. Y nosotros recibimos desechos tanto de empresas privadas, empresas gubernamentales, ayuntamientos, como es el caso del Ayuntamiento del Distrito Nacional, Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Pantojas, Santo Domingo Norte y hasta hace poco el Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Al llegar al vertedero de Duquesa son muchas de las personas que se dedican a la recolección de residuos como plástico, papel y cartón para ser reutilizado, acción que se observa durante el trayecto al basurero. Pero otra realidad visible en estos personajes también conocidos como buzos es que obvian los desechos orgánicos, los cuales se pueden reciclar. Esto es posible a través del compostaje, el cual es una técnica que permite aprovechar residuos orgánicos para convertirlo en abono mediante la recolección de restos de alimentos como frutas, vegetales, granos, café, entre otros. Nosotros tenemos diferentes tipos de residuos, conocemos los reciclables, conocemos la basura, que es como toda esa mezcla indiscriminada de residuos, y entonces con los residuos orgánicos, que es todo lo que estuvo vivo en un punto, el compostaje es lo que hace esa transformación en algo provechoso. Se realiza un proceso de manera controlada en la que
el oxígeno actúa también en presencia de humedad y de calor y degrada todos esos componentes, llevándolo hasta un elemento que pueda ser utilizado como abono. El compostaje es un proceso natural, o sea, la madre naturaleza es perfecta. Todo lo que hace, lo recicla. O sea, y todos los, si tú te das cuenta, todos los animales, por ejemplo, las heces de los animales, de los herbívoros, pues al final se convierten en tierra. Este método, que promete reducir la mitad de los desperdicios que se generan en el país, es desconocido por muchos dominicanos, quienes con solo escuchar el término quedan sorprendidos. ¿Tú sabes lo que es el compostaje? El compostaje no, o sea, quizás tengo una idea, pero no te voy a decir. No, yo te sabe. Pues yo le estoy preguntando. ¿Usted sabe lo que es el compostaje? Este proceso de transformación natural se logra mediante la acumulación de restos de comida, luego se mezclan los residuos orgánicos con hojas o papel y a partir de entonces empieza el proceso de descomposición para convertirse en abono orgánico. El compostaje, dependiendo del tipo de material que se vaya a compostar, tiene un tiempo. También va a depender mucho del sol, de la lluvia, porque son cosas, fenómenos que aceleran o desaceleran el compostaje. Que entonces, dependiendo de la materia orgánica que usemos, todo se composta. Esto se hace de manera natural. El oxígeno del ambiente junto con, sabes que los residuos orgánicos son húmedos en su mayoría, por ejemplo la cáscara de banana, también otros elementos, y ellos se encargan, porque es un proceso completamente natural, entonces se encargan de realizar ese proceso. En el país existen personas que han apostado a este método. Tal es el caso de Juan Toribio, quien junto a un equipo crearon Tierra Urbana, con el objetivo de ofrecer servicios para aportar a la transformación de esta problemática, utilizando el método Bocachi para la producción de abono orgánico, el cual también es abono natural sólido, pero ayuda a que el proceso de fermentación sea más acelerado. Traemos los residuos orgánicos a nuestro centro de compostaje y como ven aquí, detrás de mí están las pilas de compost. Estas pilas de compost están fabricadas de la materia orgánica que recibimos de los hogares y de restos de poda que recibimos tanto de Sur, con un acuerdo que tenemos con ellos, y del Parque Mirador Norte que nos queda enfrente. Entonces nosotros vamos y mezclamos todo esto, tenemos una configuración de pilas activas, que es donde se arma primero el compostaje, esa mezcla de residuos de comida y residuos de poda, y vamos moviendo de un cubículo a otro hasta llegar a la etapa de maduración, que son las que me quedan aquí atrás. Aquí están en reposo por 1 o 2 meses y la actividad microbiana, y con la ayuda de ciertos otros organismos un poquito más grandes, va descomponiendo y fragmentando toda esa materia orgánica. Y básicamente ya se transforma sola. Nosotros simplemente la ayudamos a este proceso. Además, asegura que con la implementación del compostaje en República Dominicana se eliminaría la contaminación que emana de los desechos orgánicos como el lixiviano y metano. En 2020 el vertedero de Duquesa se incendió y la ciudad de Santo Domingo se llenó de humo. Eso fue provocado principalmente por el metano que emiten los residuos orgánicos cuando se descomponen dentro de una funda. Entonces, si nosotros sacamos los residuos orgánicos que se van descomponiendo y van a emitir metano, y lo aprovechamos en compostaje, eliminamos esa contaminación en los vertederos. Pero no solamente en el aire, sino también en el agua, porque los residuos orgánicos botan algo que se llama lixiviado. El lixiviado es esa agüita que bota la funda de basura cuando tiene ya par de días. Ese lixiviado es altamente tóxico porque es ácido y en el vertedero se va mezclando con este tipo de materia tóxica y químico pesado que están dentro del vertedero, ya sea en las baterías, ya sea en los chips, ya sea en cualquier otro tipo de plástico. Entonces, esa agua contaminada llamada lixiviado penetra en el suelo y se mete por los acuíferos. Mariana Moquete es otra que también apuesta a la reutilización de los desperdicios de comida, quien creó la Fundación Compostopía, una organización sin fines de lucro que surgió con la necesidad de reducir la cantidad de residuos sólidos que afectan al país. Surge de ver la cantidad de basura que hay en la República Dominicana, surge de la necesidad de ayudar, surge de uno querer tener un país más limpio.
y de tener una solución a la mano que es súper fácil, es una solución que es súper cómoda, que cualquiera la puede hacer y que el resultado de esa solución es un 100%. O sea, el que composta, simplemente todo lo que tú echas resulta que termina siendo oro para la tierra. Esta fundación logró compostar los residuos orgánicos que generó la realización de la hazaña del sancocho más grande del mundo en el país en 2023 y en la actualidad esos desperdicios son abono orgánico que serán usados posteriormente para plantar árboles. Nosotros le recibimos, actualmente le recibimos a todo el mundo de manera gratuita. Si tú me traes tus desechos, pues yo te los recibo con todo el amor del mundo. ¿Cómo nosotros lo recibimos? Recibimos en cubetas. O sea, nosotros queremos tener un proceso que sea 100% limpio. Entonces tú me traes tu cubeta, desechamos lo que tiene la cubeta aquí, que no tenga ningún plástico, que ya esté filtrada, que no tenga etiquetas, que no tenga vidrio, que no tenga otro tipo de material, sino simplemente desechos orgánicos. La vertimos aquí y tú te devuelves con tu cubeta para tu casa. Este proceso ha llamado la atención de algunos participantes del sector político, como es el caso de la ex candidata presidencial del Partido Opción Democrática, Virginia Antares, quien dentro de sus propuestas en las pasadas elecciones promovió el compostaje para tratar de erradicar la contaminación que generan los residuos de alimentos. La única manera en que vamos a solucionar el problema de la basura en la República Dominicana es promoviendo la separación de la basura de los residuos sólidos, incluyendo un componente de compostar los desechos orgánicos, esos que son biodegradables. Esa fue una de las propuestas que hice en mi programa de gobierno de mi campaña presidencial en las elecciones pasadas y me alegra que fue una de las propuestas que generó más interés y más apoyo, lo que es una muestra de que hay una población dominicana lista, interesada en cambiar la manera en que gestionamos la basura. Según el Programa de Medio Ambiente de la Organización de las Naciones Unidas, el desperdicio de alimentos genera aproximadamente entre el 8 y 10% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, pero con la implementación del compostaje beneficiaría la reactivación del suelo contaminado, el control de plagas y la llegada de nutrientes a las plantas. Ante esta problemática, los activistas del compostaje en el país coincidieron que las autoridades deben de llevar educación sobre este método a las escuelas, liceos y universidades. No obstante, Mariane Moquete entiende que no es solo un problema de gobierno, más bien conciencia ciudadana, al tiempo que aseguran que el Estado debe de crear políticas públicas para que los desechos sólidos salgan clasificados desde los hogares y posteriormente seleccionados en los vertederos. Pudiera ser una gran iniciativa desde la universidad, porque aquí se producen muchísimos, se generan muchos residuos. Entonces pudiera ser como poner esa puntita así de lanza para que las demás academias también tomen en cuenta ese proceso. Es la única forma de que nosotros podemos aprovechar estos residuos. La segregación en fuente es la forma de nosotros garantizar tener un compost de calidad, pero no solamente por el lado del compost, sino también por el lado de los reciclables. Los residuos orgánicos son los que ensucian y contaminan todos los otros residuos, porque se van descomponiendo, van botando lixiviado, van esparciéndose por todo estos otros residuos. Entonces, si nosotros los separamos desde la fuente, desde donde se generan, nosotros estamos asegurando no solamente un buen compostaje, sino también un manejo adecuado, integral de todos los residuos. Un 60% de los residuos de la basura que llegan a los vertederos es orgánica, de manera que si la separamos en el origen y si la compostamos, estamos disminuyendo un 60%, en más de la mitad, el volumen de la basura que hay en los vertederos. Y no solo eso, disminuimos la posibilidad de que esos vertederos se incendien, porque lo que provoca esos incendios es precisamente la basura orgánica que tiene biogás, que es combustible. Entonces, el apoyo a políticas de separación de la basura, de compostaje, hay que hacerlo desde el gobierno central en coordinación con los ayuntamientos, que son los que gestionan la basura. Y es una de las propuestas necesarias para no solo resolver el problema de la basura, sino también
para fortalecer la producción agrícola, porque lo que se hace con esos desechos orgánicos a través del compostaje es que los convertimos en abono. No, lo ideal es que nunca llegaran al vertedero realmente. O sea, la gente lo puede hacer en su casa. Este es un proceso súper sencillo. Hay muchísimas maneras de hacerlo, pero la más sencilla es simplemente tener un poquito de tierra o un poquito de hojas secas o incluso periódico o cartones, echar los desechos en el medio y luego tapar nuevamente con desechos que son secos. Y entonces hacer esas capas, puede ser en un tarro, puede ser en una cubeta, puede ser en lo que tú quieras. Y al final realmente vas a obtener tierra. Pero en Huertolán, un espacio donde las plantas crecen producto de abono orgánico, va más allá. Y es que utilizan los desechos orgánicos que se generan en el concurrido mercado de la Feria Ganadera para crear gas natural, proceso que se logra a través de este biodigestor. Un biodigestor es lo que hace es convertir la materia orgánica, una parte, en gas, por el proceso de los microorganismos y decomponiendo en un proceso anaeróbico, libre de aire, y obtenemos de ahí un gas natural, lo que nos sirve para cocinar, para usarlo en la casa, para usarlo para muchísimos fines. También tiene una parte líquida que es la que vamos a usar como un biol, que es un abono orgánico, el cual mezclamos con agua a diferentes proporciones y tendríamos un abono líquido gratuito. Y hay una parte sólida que esa ya dura más tiempo cuando se limpia el biodigestor que queda debajo, que se solidifica, que es una parte que también podemos usar como materia orgánica para las plantas. ¿En qué tiempo se convierten esos desechos sólidos en gas? Más o menos como en 6 semanas. Después de que tú eches el primer estiércol, la materia orgánica, ya los microorganismos empiezan a multiplicarse y ya como en 6 semanas tú empiezas a obtener el gas y el biol. Pero este amante de la naturaleza propone que este método sea realizado por los ayuntamientos y luego ese gas natural sea vendido a los emprendedores de comercios de comidas cocidas. Muchísimos desechos que fueran a los vertederos, esa huella de carbono que hay que recogerlo, la mano de obra, un camión llevárselo al vertedero, luego el vertedero dedica un espacio, todo eso tú pudieras aprovecharlo y tener esos recursos gratuitamente a tu favor. O sea que aporta muchísimo, aparte de que a los ayuntamientos le quitaría la carga, también te va a dar abono gratis. O sea, los abonos tienen un costo, te va a dar gas gratis. O sea que, muchísimos son los beneficios. Tener un biodigestor, las alcaldías, y pudieran aprovechar ese gas, tanto como para las mujeres que venden comida, puedan abaratar así el precio de la misma comida para los mismos empleados. O sea, se pudiera hacer lo que es la economía circular y generar con esos recursos que no vayan a ningún lado, sino que lo que el mercado genera se pueda usar ahí mismo. Asimismo, asegura que una familia de 7 o 8 integrantes con los desperdicios de alimentos que generan diariamente pueden producir con este sistema 32 galones de gas natural mensual, lo que significaría menor contaminación para el país y reducción de presupuesto para ese hogar. Para N7 Noticias, Yanibel Asensio. La controversia no se detiene. La modificación del Código de Trabajo sigue siendo tema candente en el Congreso. ¿Qué opinan los sectores involucrados? Al volver de la pausa les contamos. En esta Navidad queremos agradecerte por ser parte de nuestra familia. Gracias por permitirnos acompañarte cada día, informarte y compartir contigo lo que es más importante. Desde AN7 deseamos una Navidad llena de amor, paz y esperanza. Que cada momento junto a tus seres queridos sea un regalo que ilumine tu vida. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Con todo nuestro cariño de parte de AN7. El noticiero de los dominicanos. Uno de
de los temas más controversiales durante el año 2024 sin duda fue la modificación del Código Laboral. Diputados, senadores y también sectores que están relacionados con este caso, al parecer, trajeron el tema hasta 2025. Nuestro compañero Leonardo Mercedes preparó la historia. Este proyecto de ley fue entregado por el ministro de Trabajo Luis Miguel de Camps al presidente del Senado Ricardo de los Santos. La pieza entregada al Poder Legislativo para su conocimiento surgió de amplios debates en la propia sede del Ministerio de Trabajo, con la participación de los principales actores de los sectores que inciden en esa materia, en la que se realizaron más de 100 sesiones de trabajo con el comité consultivo. Esto no toca la cesantía porque ese elemento no fue consensuado. Y por lo tanto debemos de someter lo que el tripartismo ha construido. Trabajadoras del hogar podrán también facilitarse su inclusión a la protección de la seguridad social y por lo tanto estar también como partes activas de la sociedad. Con el fortalecimiento de esta ley podremos dar mejor y mayor cumplimiento al mandato del 80-20. El tratamiento que le damos a todo el proyecto que llega. Le adelantamos a la prensa de que para este proyecto, para el estudio del mismo, vamos a crear una comisión especial. Y aunque ya se tenía un consenso del conocido diálogo tripartito, se pensaba que una vez llegara al Congreso, nominado por el partido de gobierno El Revolucionario Moderno, este pasaría sin dificultad. Se envían todos los proyectos al mismo tiempo para que no dé el tiempo de explicarle a la población o que ellos se enteren realmente de lo que es que se va a aprobar y de lo que ellos están aprobando. La reforma que está esperando la República Dominicana es la reforma a la canasta básica, al alto costo de la vida, al alto costo de los productos de primera necesidad, de la luz, todo ha subido. La gente quiere una reforma para generar más empleo, para la seguridad ciudadana. Es una intención de dos propuestas que son simpáticas, la laboral y la constitucional, que no traen muchos cambios, pero que son simpáticas. Te soplo y te muerdo con la fiscal. ¿El fiscal viene por ahí? Para la oposición todo lo que somete el Ejecutivo es malo. Sin embargo, vamos por partes. Hace ya un cuatrenio estábamos esperando la reforma laboral, es necesaria para el país. ¿Quién te ha dicho a ti que porque estemos estudiando un proyecto no se puede estudiar el otro? Somos 190. Las comisiones se arman con 17 por un lado, 17 por el otro, y el que le interese cada tema va y lo estudia, además de que lo tendremos en las manos para poder estudiarlo también. La reforma laboral es necesaria y urgente. Lo que sí tenemos que en nuestra posición personal es proteger la cesantía y entendemos que debe haber un equilibrio entre el empleador y el sector laboral, donde haya ganar y ganar, en un sistema que beneficie a todos. Pero esa realidad cambió. El escollo, la espina, el tranque y las diferencias afloraron entre los empresarios y la clase trabajadora. La sede del Ministerio de Trabajo fue el lugar escogido por las partes, donde el conocido diálogo tripartito llegó a un consenso con los puntos a modificar en la propuesta. Sin embargo, el ministro de Trabajo Luis Miguel de Camps dice que no existe problemas en volver a escuchar los sectores, pero esta vez en el Congreso de la República, donde este tiene la última palabra. Todos aquellos elementos que no han sido consensuados no son parte de este proyecto. Este proyecto mejora las condiciones de productividad. Este proyecto aumenta ciertos derechos de trabajadores. Este proyecto reduce o elimina la conflictividad judicial entre trabajadores y empleadores sin quitarle ningún derecho a ninguno de los actores. Los excesos y abusos ilegales, por ejemplo, de embargos, deben desaparecer sin afectar el derecho de los trabajadores, pudiendo esto cobrar más rápidamente lo que le corresponde. Creemos que es importante una modificación al tema de la cesantía. No es que la estamos pidiendo su eliminación, estamos pidiendo adecuarla, respetando los derechos adquiridos a los tiempos donde vivimos ahora, donde todas las naciones ya no tienen el tipo de cesantía que existe hoy en República Dominicana. Soy partidario de que el acuerdo logrado entre el sector empleador, los trabajadores, con la mediación del sector gubernamental en el Consejo Consultivo del Trabajo, dirigido con maestría y con
gran sentido de ponderación por el ministro de Camps, sea aprobado por el Congreso Nacional. Porque es una manifestación del diálogo social. Ese es un trabajo que se realizó durante 2 años, donde se discutieron aspectos en los que hubo acuerdo y en los que hubo desacuerdo. Pero se avanzó enormemente en la modificación de un código que es del siglo pasado, aunque no hace tanto tiempo. El tiempo histórico, 1992, está ahí. Ahora, si uno habla del Código Penal, es 1890, por allá, pues ya usted sabe, ahí sí hay tiempo. Entonces, lo importante es aprobar lo acordado. No sabemos por qué razón ellos siguen insistiendo en que la cesantía debe ser parte de la agenda de la discusión. Nosotros lo que le sugeriríamos a los empresarios es que culminemos con este proceso y aprobemos el proyecto de ley en el Congreso y posteriormente, si ellos quieren plantear un nuevo diálogo para seguir discutiendo otros temas, que lo hagamos. Pero en el caso, por ejemplo, de lo que está en la comisión del Senado, fue lo que se consensuó y nosotros esperamos que los senadores ratifiquen lo que ha sido el consenso de más de 1 año y medio de trabajo. Conquistas de los trabajadores son una de las grandes conquistas que se tienen, entonces entendemos que eso debe estar dentro de las discusiones y valorarlo de manera conjunta y adecuada, pero también hay que entender que ese sector productivo, que la gran mayoría son las pequeñas y medianas empresas, tienen una retranca importante, no solamente quizás con la cesantía, estamos hablando con el pago de la TCS, estamos hablando del anticipo también, que son medidas que limitan ese crecimiento real del sector productivo nacional. Es un tema que genera, evidentemente que sí. El sector empresarial ha dicho que se van a respetar derechos adquiridos. Hay otros países que lo han resuelto, como lo está proponiendo el sector empresarial a través de un seguro de desempleo. Lo importante es ver de qué forma, se llega a un acuerdo y el código laboral, que es una necesidad, se termina aprobando. De eso es de lo que se trata. Aunque los senadores que forman parte de la comisión que estudia la pieza han mostrado interés de no tocar la cesantía laboral, se ha visto posibilidad de flexibilizar. Los sectores que no fueron escuchados previamente van a ser escuchados en esta ocasión. Es decir, nosotros lo que pretendemos es que toda la sociedad se sienta representada, porque no solamente son los sectores empleadores, los sindicatos de trabajadores y el sector gubernamental, sino que el Código Laboral incide de manera transversal en todos los aspectos de la vida de todos nosotros. Entonces, por eso hay que escuchar una amplitud de sectores para que se expresen y para que den sus opiniones sobre el código. Nosotros no estamos sujetos a que lo que venga del CES precisamente se produce, pero entonces no tendría sentido nosotros trabajar en el Congreso. Lo que no se haya podido consensuar, nosotros estamos en la mejor disposición de que se llegue a consenso. Políticos, empresarios, sindicalistas, ciudadanos de a pie y los propios empleados no ven razón para que el tema de la cesantía laboral sea discutida nuevamente. No se tocó la cesantía. No se tocó la cesantía, o sea, el acuerdo que hubo fue que no incluir la cesantía en esta reforma, de manera que creo que hay que respetar el acuerdo entre las partes. Si no hubo consenso en ese aspecto, pues lógicamente yo creo que hay que respetar la del año 92 fue un acuerdo consensuado, un código consensuado. Entonces cualquier reforma debe ser también consensuada. Los pasivos históricos son intocables, porque derechos adquiridos no se pueden tocar. Pero vale la pena que se ponderen opciones para que las empresas y los trabajadores puedan ir reduciendo esos pasivos, no en el momento de la liquidación, sino con entendimiento entre las partes y quizá hasta favoreciendo planes de apoyo a vivienda, de apoyo a estudios, de apoyo a beneficios de otro tipo. E incluso hasta de participación en las empresas, si las partes lo acuerdan. Esa reforma, según los puntos consensuados, quedó excluida la cesantía. Sin embargo, un sector recalcitrante de los empresarios, están empecinados
en que sea eliminada la cesantía de la reforma del Código de Trabajo. No se ha eliminado la cesantía y hemos visto cómo en los últimos días cadenas internacionales de ropa se han instalado en la República Dominicana. Lo que quiere dejar dicho que es nuestra economía la que genera puestos de trabajo, no el Código de Trabajo per se. El seguro que tiene un trabajador es la cesantía. Pues ese seguro nosotros no podemos renunciar a ello, porque alguien quiera beneficiarse de ese seguro. No podemos permitir que se nos quite el único derecho que tenemos nosotros dentro del Código Laboral. Pues ellos tienen un artículo ahí que dice 69, de desahucios. ¿Por qué no dice que lo van a quitar? Que quiten ese. Que a nosotros nos conviene que quiten ese artículo, entonces que quiten el desahucio. La comisión ha invitado a los sectores que muestran interés por el tema para escuchar sus opiniones. Para revisar aspectos de ese tema y para poder llegar al mejor acuerdo posible de un código laboral que permita seguir generando empleo, mejorar los salarios a las empresas, incluyendo a las pymes, y también abordar temas tan importantes para el país como la informalidad laboral. Que el asunto, el término de infinito no exista, más bien que exista un límite, algo que sea previsible y que no signifique una carga, sobre todo para las empresas, para seguir mejorando los salarios. Básicamente es eso, pero eso se puede hacer a través, y eso es lo que queremos insistir, en que se siga profundizando el diálogo. No, la cesantía, lo que todos han coincidido que hay puntos que revisar, no eliminarla, lo que ellos proponen, ni nada por el estilo, sino algunos puntos que revisar, analizar el derecho comparado, analizar los avances de otros países como han sido, revisar el código de manera completa, y que la mayoría de los puntos ya han estado consensuados, pero hay 2 o 3 puntos que todavía se pueden revisar, algunos actualizar, mejorar, y al final la comisión tomará su decisión. Nosotros prácticamente hemos llegado al consenso de que no va a ser posible conocerlo todo en este año, porque esto es un código que amerita ser modificado, pero que también el Senado y esta comisión debe tomarse su tiempo para escuchar a todos los sectores posibles. Ante el interés que ha despertado la modificación del Código Laboral de la República Dominicana, quien preside la comisión especial, el senador de la provincia de la Altagracia, Rafael Dulut, dijo que el conocimiento del mismo ha sido postergado para el 2025. El proyecto de ley, que tiene como objetivo modificar y actualizar principios del Código Laboral, incluyendo artículos que van desde el 45 hasta el 724, para adaptarlos a los nuevos tiempos en beneficio de la clase trabajadora y empleadora de la República Dominicana. En un reporte especial para AN7, Leonardo Mercedes. Conoce a la dama de la comunicación como nunca antes. Lisette Selman nos revela sus miedos, su historia y quién es cuando se apagan las luces. No te pierdas esta entrevista especial al regresar de la pausa. La dama de la comunicación, Lisette Selman, nos cuenta sobre su historia, sus miedos y quién es cuando se apagan las luces, en una interesante conversación con Desiree Santos. Hoy tuve la oportunidad de conversar con una mujer maravillosa y que yo sé que ustedes, al igual que yo, van a disfrutar muchísimo. ¿A quién es? Llegó Lisette Selman para dejarnos ese buen sabor de boca como dama de la comunicación. Recordándoles que quién es un espacio creado para que cada uno de ustedes puedan llevarse esas historias que inspiran hasta sus hogares. Lisette Selman es una aprendiz permanente, tan común como los demás, que trata de ser mejor, pero a veces tiene esos momentos. Trato de no quedarme nunca con la duda de si esa palabra, ese vocablo que estamos usando cotidianamente, realmente es correcto su uso. Me siento honrada. La verdad es que poder entrevistarla para mí es todo un placer. Ella es catalogada la dama de la comunicación.
y definitivamente es un referente para todos los que estamos iniciando. Hoy llega a quien es Lisette Selman. Un placer, Desiree. Gracias por entender que yo podía ser una de tus invitadas. Encantada. Para mí es un placer. Tengo los ojos un poco aguados, incluso desde antes de iniciar, porque para los que estamos emprendiendo en este camino de la comunicación, tenerla a usted aquí y poder conversar, tener una conversación que yo sé que va a ser de mucha satisfacción para todos los que nos ven, genial. Yo encantada porque eso me hace evocar lo que fueron también mis inicios. Uno va buscando referentes y cuando tiene la oportunidad de conversar con ellos, en mi caso eran Miledis, de Cabral, Eli Pérez, claro, uno se emociona y como que pone mucha más atención porque uno está en esa actitud que yo creo que nunca debemos perder, con sed de aprender, de mejorar. Y así que te entiendo y yo me siento congratulada de que pueda provocar eso. Gracias de verdad por recibirnos. Quiero iniciar esta entrevista preguntando quién es Lisette Selman. Lisette Selman es una aprendiz permanente de todo, no solo del oficio, sino de todo. Yo pienso que no importa cuántos años uno logre tener, y hay gente que pasa los 100, siempre serán pocos para uno descubrir el mundo y descubrir el universo. Entonces, para mí esa actitud es parte de lo que me define. Soy alguien tan común como los demás que trata de ser mejor, pero a veces tiene esos momentos donde uno se cuestiona tantas cosas, ¿no? Y soy alguien que es curioso con todo y en especial con el idioma. Trato de no quedarme nunca con la duda de si esa palabra, ese vocablo que estamos usando cotidianamente, realmente es correcto su uso. Y oh sorpresa, a veces resulta que no, que el uso hace costumbre y entonces eso me permite aprender. Y yo valoro tanto eso. Soy sensible, detesto las injusticias, trato de ser solidaria, de ser alguien que practica el civismo, algo que también hemos estado perdiendo en el tiempo. Así que una más que trata de dejar huellas que valga la pena seguir. La gente por lo general siempre se pregunta, ¿cómo fue la infancia de esa persona? De hecho, yo creo fielmente que cuando vemos la conducta de alguien, sea para bien o sea para mal, el hecho de irnos a sus inicios siempre nos va a dar precisamente esa respuesta a esa conducta de la persona en su día a día. ¿Cómo fue la infancia de Lisette Selman? Tienes toda la razón. Pero cuando yo evoco la infancia, aparte de que viví bajo una dictadura, porque mi papá y mi mamá eran muy estrictos, claro, uno dice dictadura, pero cuán agradecida estamos mi hermana y yo de esa dictadura suave, en el sentido de que había reglas que había que cumplir. Y eso nos permitió convertirnos en adultas igualmente rectas, que hemos intentado también pasar a nuestros hijos y esperamos que ellos también a los suyos, a nuestros nietos. Pero fue una infancia feliz. Era la época en que se jugaba con tierra y un palito. En el sentido de que, claro, todo tenía valor. Yo recuerdo que me encantaba jugar con un calderito que me habían comprado y un anafe me habían comprado en el mercado. Entonces yo buscaba un chin de arroz que le cogía a mi mamá y cogía tierra y entonces preparaba, tú sabes, me encantaba jugar muñecas. De hecho, yo jugué muñecas hasta los 12 años y dejé de jugar muñecas porque mis compañeras del colegio me decían, pero ¿tú crees que ya tú estás grande para jugar muñecas? Tenía mis Barbies y demás. Pero fui muy ingenua siempre. A los 7 años comencé en las clases de ballet y fue parte, el baile fue y sigue siendo parte importante de mi vida. Tengo entendido que usted baila muy bien. Eso dicen. Dejé el ballet cuando me casé a los 20 años. Pero fue una experiencia maravillosa que me acompañara en la adolescencia porque
era una manera de expresarme también. Me ha encantado desde siempre escribir. Yo escribía poesías, admiraba las de Fabio Fiallo, las obras de César Nicolás Penso, de las rimas de Becker, o sea, qué ingenua, Dios mío, pero no estuvo mal haber sido así, no estuvo mal. Usted sabe que dio en el clavo porque decía que uno siempre tiene que irse al inicio de las personas. Mira cómo usted habla de la literatura y demás, y ese buen vocabulario solo se cultiva cuando uno lee. Es verdad, y no lo había pensado, fíjate, ahora conversando contigo, es verdad, a fin de cuentas he sido coherente. Desde que estuve en primer bachillerato sabía, por ejemplo, que quería estudiar arquitectura, carrera que sí hice, que terminé, que me colegié, que ejercí, exacto, porque arquitectura es la única carrera que combina ciencia y arte. Y arte es lo que estamos haciendo tú y yo, y el equipo que nos acompaña, ¿verdad? Entonces, pues esa soy yo y así fue mi infancia y ahora que lo evoco contigo, pienso que sí, que he sido coherente. La arquitectura, una parte de su vida y que luego usted hace un cambio totalmente drástico a la comunicación. Y para mucha gente que nos está mirando en este momento, que precisamente Quién es un segmento para poder llevar ese mensaje a cada uno de los jóvenes que sintonizan el noticiario. Yo sé que quizás mucha gente dirá, pero la arquitectura quizás paga un poco más, ¿por qué elegir la comunicación? Muchas preguntas que surgen a raíz de ese cambio. Lo primero es que el cambio no fue tan drástico. La arquitectura también es comunicación. Comunicamos con las formas, texturas, colores, con los espacios, con los elementos que combinan el todo de un espacio. Así que no fue tan drástico. Con relación a si la arquitectura deja más, tal vez yo no hubiera sido destacada arquitecta, sino una más, quién sabe. La ejercí, hice algunos proyectos residenciales, comerciales, que están ahí, pero a lo mejor no habría sobresalido. De todas maneras, el acceder a esa oportunidad que tocó las puertas de mi vida fue la mayor bendición, aparte de mi familia, que ha podido pasarme, porque entonces descubrí precisamente un camino de realización, de aprendizaje, de crecimiento constante, muy acorde con mi personalidad, porque no me gusta la monotonía, detesto la monotonía. Y está tan identificada. Me imagino, en este oficio no hay un día igual al otro. Y entonces eso ha sido para mí maravilloso. Y el hecho de poder servir a los demás desde lo que hacemos, yo creo que lo justifica todo. Entonces, yo me siento agradecidísima. No voy a decir bendecida porque ese es un concepto no muy bien usado con algunas personas, pero tengo toda la bendición de Dios en mi vida. Es otra manera elegante de decirlo. Así nos despedimos en este especial de Navidad, agradeciendo inmensamente que nos permitan iniciar este 2025 con ustedes, que sea un año excelente y que todos cosechemos éxitos y alegrías. Feliz descanso.